En la coyuntura especial de la relación México-Estados Unidos y ante la llegada de Donald Trump a su segundo periodo en la presidencia de Estados Unidos, el Colegio de la Frontera Norte aporta con el equipo de académicos que han estudiado la migración durante muchos años estos puntos de vista. Hoy nos acompaña la doctora María Dolores París Pombo, quien tiene una experiencia, una trayectoria importante, y le preguntamos, doctora, ¿cómo ve usted la situación? ¿Se puede dar una crisis migratoria ante lo que estamos viviendo? ¿Cómo lo observa usted? ¿Qué percepción le da a todo lo que está ocurriendo? Mire, nosotros en la frontera hemos visto crisis migratoria desde hace crisis distintas, sobre todo de capacidad de recepción de migrantes desde hace mucho tiempo. En particular desde 2016, 2017 tuvimos la llegada de muchos haitianos que se quedaron en Tijuana y en Mexicali cuando llegó el gobierno de Donald Trump, el primer gobierno. Después tuvimos las caravanas y también tuvimos a mucha gente que se quedó en Tijuana sin capacidad muchas veces de los albergues para recibirlos. Entonces hay algo un poco distinto en la situación actual, y es que en los últimos años, particularmente después de la pandemia, hemos visto una diversidad enorme de migrantes, tanto por su origen nacional como por sus características, por sus factores de movilidad, les llamamos, es decir, por qué salieron de sus lugares de origen. Sobre todo vemos a familias que provienen de Venezuela, de Ecuador, de distintos lugares, sobre todo de Centroamérica y Sudamérica, y también a muchos desplazados mexicanos que están esperando la oportunidad para cruzar la frontera y solicitar asilo en Estados Unidos. Esto crea de alguna manera una población flotante y muchas dificultades por parte de los gobiernos locales para atender y para brindar servicios a toda esta población, y también, por supuesto, de la sociedad civil que atiende a población migrante. Entonces, la posibilidad de que aumenten las deportaciones no es por el número de deportados en sí que vamos a ver llegar solamente, porque esto probablemente será progresivo, sino también porque al mismo tiempo tendremos a toda esta población que es mexicana, desplazada por la violencia y que está aquí en la frontera. Tendremos a toda esta población extranjera que proviene de países muy diversos, y tendremos otro tipo de situaciones, digamos, que se mezcla y que hace que tengamos realmente una situación muy compleja. Doctora, se acaba de dar a conocer este pronunciamiento por parte de una funcionaria del gobierno, del próximo gobierno, donde dice que la propuesta es de nueva cuenta quédate en México y la suspensión de CBP One. ¿Qué representa esto? Bueno, hay que primero explicar que estos dos programas tienen que ver con solicitantes de asilo, es decir, personas que huyeron de sus lugares de origen a razón o a causa de la violencia. No son migrantes económicos como los que tradicionalmente veíamos en la frontera México-Estados Unidos. Entonces, el primer programa, Quédate en México, que se llamaba oficialmente Protocolos de Protección al Migrante, lo impulsó Trump y tuvo cierta continuidad durante el gobierno de Biden al principio, en 2021. Y se trataba fundamentalmente de un programa en el que las personas que cruzan la frontera y piden asilo en Estados Unidos pueden ser devueltas a México y esperar aquí todo el proceso, y el proceso dura meses o años. Es decir, que aunque ya hayan cruzado y aunque su proceso legal lo tienen en Estados Unidos, esperan en México. CBP One podríamos decir que es un mecanismo totalmente distinto, en el sentido en que facilita para el gobierno de Estados Unidos
administrar los cruces de personas que quieren solicitar asilo o otra forma de protección. Y estos cruces implica que la persona que quiere cruzar para pedir protección internacional tiene que llenar una aplicación en su teléfono celular. Y luego tiene que esperar hasta que le dan una cita para cruzar. Y CBP One, digamos, en este momento ha permitido el cruce de centenares de miles de personas del mundo entero que cruzan para pedir asilo en Estados Unidos, de muchísima gente. Pero al mismo tiempo ha sido cierto incentivo, indudablemente. Entonces tenemos en este momento a gente que lleva meses porque se ha ido saturando la aplicación, y tenemos a personas que llevan meses esperando en la frontera para poder cruzar. Entonces, si llega el gobierno de Donald Trump y cancela CBP One, tenemos una situación parecida a lo que nos pasó con los haitianos, pero multiplicado por muchísimo, por más de 100. Es decir, personas en todas las ciudades de frontera y en todo el país, porque CBP One ya se puede llenar, por ejemplo, en Chiapas o en Tabasco, personas que están esperando su cita y que ya no van a tener nunca esa cita, se van a tener que quedar en México. Y al mismo tiempo, personas que nos van a devolver, que ya cruzaron con su cita y nos las van a devolver a México. Entonces, por eso decía yo que lo que estamos encontrando es una situación muy compleja en la que se van a mezclar los flujos, el tipo de migrantes, el tipo de origen nacional y las razones por las cuales también se movilizan todas estas personas hacia la frontera México-Estados Unidos. Doctora, con todo realismo, podemos decir que las ciudades de la frontera no están preparadas para una situación así. No sé si habrá alguna parte del mundo donde pudieran estar preparados, porque lo de la migración en cualquier parte significa un reto, pero con todo este panorama no están preparadas las ciudades fronterizas. Claro, dice algo que es muy importante. En cualquier lugar del mundo, si tenemos flujos de cientos de miles de personas, no puede haber albergues para recibir a tanta gente. No, por mucho que, por hacer una referencia nuevamente a la población haitiana, cuando llegaron las personas haitianas, usted me decía anteriormente que había mucha gente durmiendo en la calle, efectivamente. Teníamos aproximadamente 15 albergues en Tijuana. Con los haitianos se abrieron albergues, digamos, en muy poco tiempo, y teníamos, cuando estaban ya los haitianos en 2017, 30 albergues. Ahora tenemos más de 40. Me parece que aproximadamente 44. Es el número oficial. Sí, y tenemos además un centro de integración para migrantes del gobierno federal que puede recibir hasta 1,200 personas. Pero incluso aunque multiplicáramos esos albergues, no alcanzaríamos realmente a recibir a más de 4,000 o 5,000 personas al mismo tiempo. Y además la gente tiene, es decir, los albergues, sobre todo de sociedad civil, no pueden mantener mucho tiempo a la gente, ¿no? Estas personas van a tener que salir a conseguir trabajo, lo cual es muy complicado cuando hablamos de familias, sobre todo de familias encabezadas por mamás con niñas y niños menores, porque entonces tienen que quedarse a cuidar a esos niños. No tenemos guarderías para migrantes, es muy complicada la inserción escolar, ¿no? A corto plazo, incluso para las familias residentes en Tijuana. Entonces, tenemos realmente una situación que se puede desbordar muy fácilmente, y no tanto por falta de preparación de sociedad civil, que tenemos probablemente una de las sociedades civiles más preparada en el caso de Tijuana, sino sobre todo por la importancia y la gravedad de este encuentro de flujos. Para usted, como académica, como investigadora, ¿cuál sería la reflexión ante este panorama? O sea, más allá de
¿Qué se hace, doctora? ¿Qué piensa usted? Yo creo que va a ser muy complicado a corto plazo, pero que prepararse, como está hablando en este momento o como lo están haciendo los gobiernos locales y el gobierno federal, no es solamente abrir nuevos lugares para recibir a los migrantes, nuevos lugares en albergues. Tiene que ser una política de integración social y a gran escala. Es decir, México históricamente no ha sido un país de inmigración, nunca tuvo más de 1% de inmigrantes, ¿no? Lo cual contrasta, por ejemplo, con Estados Unidos o con otros países, y no tiene un sistema de integración de migrantes. Entonces tenemos que desarrollar ese sistema, facilitar la documentación de los extranjeros, por ejemplo, es un obstáculo tremendo. Aquí muchas veces las industrias, sobre todo la industria maquiladora, está solicitando trabajadores y está dispuesta, además con mucha intención de recibir a migrantes, pero está el obstáculo siempre de la documentación, que lo pone, porque realmente no lo facilita, el Instituto Nacional de Migración. Entonces, tenemos que involucrar a todas las instituciones, no solo a Bienestar, que es la que está apoyando mucho en términos de los centros integradores para migrantes, sino a otras instituciones del gobierno federal y en particular al Instituto Nacional de Migración, en una perspectiva que no sea punitiva como la que hemos tenido hasta ahora, sino en una perspectiva de integración de la población migrante.